recibí una caja por mi cumpleaños, pero mi nieto gritó, «No, abuela, es del basurero». A los 74 años descubrí que para mi propia familia yo era exactamente eso, basura. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Emilia, y vivo en una casita de adobe en 1960, Coyoacán, Ciudad de México. Esa mañana de marzo me levanté antes del amanecer, como siempre. No había dormido bien. La emoción de mi cumpleaños número 74 me mantenía despierta como cuando era niña esperando a los Reyes Magos. Con mis manos arrugadas pero aún firmes, me puse mi blusa blanca de encaje, la misma que usé el día del bautizo de mi primer nieto, Gael. El aroma del café de olla inundó mi pequeña cocina mientras preparaba mi pastel favorito. 3 leches, como solía hacérselo a mi hija Nuria cuando era pequeña. Con cada movimiento, batir los huevos, tamizar la harina, cantar bajito esas canciones que ella tarareaba mientras hacía la tarea, sentía que recuperaba algo de aquellos tiempos cuando ser madre significaba todo para alguien. Coloqué las velas sobre el pastel. 74 velitas amarillas que titilaban como pequeñas oraciones. En mi altar, al lado de la foto de Miguel, mi esposo fallecido hace 12 años, recé: Señor, gracias por permitirme ver otro año. Que mi familia venga con alegría. Que Gael me abrace como antes. Que Nuria me sonría sin prisa. A las 4:15 de la tarde, escuché el familiar sonido del tsuru de mi hija, estacionándose frente a la reja de herrería. Mi corazón comenzó a latir como tambor de fiesta. Desde la ventana de mi sala, decorada con los mismos muebles que Miguel y yo compramos hace 30 años, los vi bajar. Primero Germán, mi yerno, con esa cara de fastidio que siempre pone cuando viene a mi casa, como si visitarme fuera una obligación que lo aburre. Luego Nuria, mi única hija, revisando su teléfono mientras caminaba. Y finalmente, Gael, mi nieto de 10 años, cargando una caja grande y maltratada entre sus bracitos. Abrí la puerta antes de que tocaran. Los abrazos se sintieron mecánicos, rápidos, como cuando saludas a un conocido en la calle. ¡Feliz cumpleaños, mamá!, dijo Nuria sin mirarme a los ojos, ya buscando dónde sentarse. Pero mis ojos estaban fijos en esa caja que Gael sostenía. Era de cartón corrugado, con esquinas dobladas y manchas que parecían de grasa o humedad. Aún así, mi corazón de abuela se llenó de ilusión. ¿Eso es para mí, mi nieto precioso? Le pregunté, agachándome hasta su altura, sintiendo que el alma se me quería salir por el pecho de tanta emoción. Fue entonces cuando todo se quebró. Como un cristal que cae y se hace 1000 pedazos sobre el piso de mosaico. «No, abuela, es del basurero», gritó Gael, con asco en la voz, alejando la caja de mí como si fuera algo contaminado. Las palabras me golpearon como un puñetazo, en el estómago. El aire se me fue de los pulmones. Sentí que las piernas me temblaron. «Mamá, por favor», añadió Nuria riéndose, una risa que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. «¿Cómo vas a pensar que te traíamos regalo? Si ni siquiera tienes espacio para tus cosas. Mira tu casa». Sus ojos recorrieron mi hogar con desprecio. Los mismos ojos que yo había limpiado cuando lloraba de bebé, que había visto brillar de alegría cuando le enseñé a hacer tortillas, que habían llorado en mis brazos cuando se divorció de su primer esposo. El pastel de 3 leches tembló en mis manos. Las 74 velitas parecían burlarse de mí, de mis ilusiones, de mi soledad vestida de fiesta. Una por una, se fueron apagando solas, como si hasta ellas supieran que no había nada que celebrar. Entraron a mi casa sin siquiera quitarse los zapatos, pisoteando el tapete que yo misma bordé con flores de cempasúchil. Germán encendió el televisor y subió el volumen sin preguntar. El ruido del fútbol ahogó mis palabras de bienvenida. Nuria se quejó del olor a humedad mientras revisaba cada rincón con ojos críticos, como si fuera tasadora y no mi hija. Gael tiró la caja, rota sobre mi mesa de comedor, la misma donde él había aprendido a escribir su nombre, donde yo le enseñé las tablas de multiplicar con frijolitos de colores. Se rió con crueldad y dijo: «Mira, abuela, pensé que podías usarla para tus cosas viejas. Igual ni tienes».
Nada importante. Mis manos se aferraron al respaldo de la silla donde Miguel solía sentarse a leer el periódico cada mañana. La madera gastada me recordó todas las veces que había pulido esa mesa, preparado ahí las comidas dominicales, extendido la masa para hacer tortillas mientras él me contaba de su día en la fábrica textil. ¿Esa caja? ¿La tomaste de la basura, Gael? Pregunté con la voz quebrada, sintiendo que cada palabra me desgarraba la garganta. Claro, estaba detrás del Soriana, tenía moscas y todo. ¿Qué más va a merecer la abuela? Respondió encogiéndose de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Nuria no lo regañó. Solo se encogió de hombros con la misma indiferencia. Ay, mamá, no hagas drama. Con lo que ganamos Germán y yo, bastante hacemos con venir a verte los fines de semana. Los fines de semana. Como si fuera una obligación que cumplir, como ir al dentista o pagar el predial. Ahí, parada en mi propia sala, rodeada de los muebles que Miguel y yo compramos con tanto esfuerzo, sentí que el tiempo se detuvo. Las imágenes comenzaron a llegar como avalancha. Años criando sola a Nuria después de que Miguel murió, cosiendo de madrugada bajo la luz amarillenta de mi lámpara de escritorio, limpiando casas ajenas para que ella pudiera estudiar la preparatoria, vendiendo tamales en la esquina de Insurgentes para comprarle sus útiles escolares. Recordé las noches cuando Nuria llegaba llorando porque algún novio la había dejado. Yo dejaba todo, mi cansancio, mi propio dolor, mis facturas sin pagar, para abrazarla en este mismo sillón. Le preparaba chocolate caliente con canela y le decía, «Mijita, Dios tiene planes mejores para ti, ya verás». Recordé cuando se embarazó a los 19 años y el padre del bebé desapareció. No la juzgué, no la regañé. La abracé y le dije, «Aquí tienes tu hogar, siempre». Vendí las joyas que Miguel me había regalado para pagar los gastos del parto. Cuidé a Gael como si fuera mi propio hijo mientras ella terminaba la carrera de contabilidad. Gael, mi nieto precioso que solía quedarse conmigo las vacaciones enteras. Le enseñé a rezar el Ave María, a hacer pajaritos de papel, a plantar flores en el patio trasero. Me decía, abuela bonita, y me dibujaba con crayones de colores en cartas que yo guardaba como tesoros en mi cómoda. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo comenzó a verme como estorbo en lugar de como la abuela que lo crió? Señora, ¿nos puede servir algo de tomar?, pidió Germán sin apartar los ojos del televisor. Hace calor y venimos de muy lejos. De muy lejos. Vivían en la colonia del Valle, a 40 minutos en metro. Yo viajaba esa distancia 3 veces por semana cuando Gael era pequeño para cuidarlo mientras Nuria trabajaba. A mis 60 años, cargando pañaleras y biberones en el transporte público, llegando a su departamento a las 6 de la mañana para que ella pudiera irse tranquila, a la oficina. Me dirigí a la cocina con pasos lentos. Mis rodillas protestaron. La artritis que nunca pude atender, porque el dinero siempre se iba en las necesidades de ellos. Preparé agua de Jamaica, la que a Gael le gustaba tanto cuando era niño. Puse galletas Marías en un plato, las mismas que yo le daba cuando venía de la escuela con hambre. Mientras servía, mis ojos se posaron en la foto pegada con imán en el refrigerador. Gael y yo en Six Flags, hace 3 años. Yo había ahorrado durante meses, peso por peso, vendiendo gelatinas en la esquina, para llevarlo a ese parque de diversiones por su cumpleaños. En la foto sonreímos abrazados después de subir a la montaña rusa. Él gritaba, «¡Te amo, abuela!», cada vez que pasábamos por una curva pronunciada. Esa foto ahora me dolía más que cualquier insulto. Regresé a la sala con la charola temblando en mis manos. Nuria revisaba su teléfono, ignorando por completo mi presencia. Germán seguía, concentrado en el partido. Gael había encontrado mi álbum de fotos familiares y lo hojeaba con aburrimiento. «¿Quién es esta señora tan fea?», preguntó señalando una foto mía de hace 20 años. «Es tu abuela, tonto», respondió Nuria sin levantar la vista del celular. «¿En serio? Se ve toda arrugada y rara. Toda arrugada y rara. Las arrugas que había ganado desvelándome cuando él tenía fiebre, cargándolo en brazos cuando tenía miedo, preocupándome por su futuro más que por el mío propio. Esa noche, después de que se fueron, sin siquiera probar el pastel de 3 leches que había preparado con tanto amor, me senté en mi cama con la Biblia sobre las piernas. La
casa se sentía más vacía que nunca. El silencio pesaba como loza sobre mi pecho. Abrí en el Salmo 27 y leí en voz alta. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Las lágrimas cayeron sobre las páginas amarillentas. Lágrimas de cansancio, de desilusión, de soledad que me carcomía por dentro como termita invisible. Señor, susurré mirando hacia el crucifijo que colgaba sobre mi cabecera. ¿Por qué me has dejado vivir tanto si ya no tengo lugar? ¿En el mundo? ¿Para qué me diste el instinto de madre si ahora soy tratada como estorbo? La casa me respondió con ecos de risas que ya no existían, de voces que ya no me buscaban, de abrazos que ya no llegaban. Me quedé dormida abrazando la Biblia, soñando con mi nieto cuando era bebé, con su manita regordeta tocando mi rostro, mientras balbuceaba abuela bonita. Al despertar, me miré en el espejo del tocador que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo había dejado de ser madre? ¿Cuándo había dejado de ser importante? ¿Cuándo me convertí en esa señora fea y arrugada que mi propio nieto ya no reconocía? El reflejo me devolvió la mirada. Una mujer de 74 años, encorvada por el peso de los sacrificios no reconocidos, con ojos que habían llorado más de lo que debían, con manos que habían dado más de lo que tenían. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si Dios realmente escuchaba las oraciones de las abuelas olvidadas. El domingo siguiente amaneció gris, como si hasta el cielo supiera que algo malo iba a pasar. Me levanté con dolor en las articulaciones. El cambio de clima siempre me afectaba así. Pero me vestí con cuidado. Era domingo, día del Señor, y por más que doliera caminar, no iba a faltar a misa en la parroquia de San Juan Bautista, donde había ido durante 40 años. Llegué temprano, como siempre. Me senté en la tercera banca del lado derecho, el mismo lugar donde Miguel y yo nos sentábamos cuando éramos jóvenes. A mi alrededor, las familias completas ocupaban sus lugares: papás, mamás, hijos, abuelos, todos juntos, todos acompañados. Durante la homilía, el padre Martín habló sobre la importancia de honrar a nuestros mayores. Sus palabras flotaron sobre mí como bálsamo, pero también como sal en herida abierta. Miré a las otras abuelas que estaban ahí, rodeadas de sus familias, y me pregunté qué habían hecho diferente. ¿Por qué sus nietos las miraban con cariño mientras los míos me veían como estorbo? Al final de la misa, me acerqué a doña Carmen, que había sido mi vecina durante 9 años antes de mudarse con su hija. ¿Cómo está, doña Emilia?, me preguntó con esa sonrisa que siempre tenía. Bien, bien, mentí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que mi propia familia me había regalado basura en mi cumpleaños? ¿Y Nuria? ¿Gael? También bien, muy ocupados con sus cosas. Doña Carmen asintió, pero en sus ojos vi algo que me dolió más que 1000 palabras: lástima. Ella sabía. Toda la parroquia sabía que yo siempre llegaba sola, que nunca tenía visitas, que mis únicos acompañantes eran las sombras de mi casa vacía. Esa tarde, mientras pelaba papas para hacer una sopa que solo yo iba a comer, sonó el teléfono. Mi corazón brincó de esperanza. Tal vez era Nuria llamando para disculparse. Tal vez Gael quería platicarme de la escuela como antes. Bueno, mamá, soy yo. Oye, ¿tienes el acta de nacimiento de papá? La necesito. Para un trámite del seguro. Ni cómo estás, ni cómo pasaste el domingo. Directo al grano, como si fuera empleada de oficina de gobierno. Sí, la tengo. Está en el ropero, en la caja azul donde guardo los documentos importantes. ¿Puedes buscarla ahorita? Es urgente. Me levanté con esfuerzo de mi silla, caminé hasta la recámara, subí al banquito que uso para alcanzar la parte alta del closet. Mis rodillas crujieron como madera vieja. Encontré el documento entre cartas de amor que Miguel me había escrito, entre fotos de nuestro noviazgo, entre recuerdos que ella nunca había querido ver. Ya la tengo. Órale, perfecto. Oye, ¿puedes llevarla mañana al banco? Yo no. Puedo salir de la oficina. Nuria, mañana tengo cita con el doctor. Me duelen mucho las rodillas y... Ay, mamá, siempre tienes algún achaque. ¿No puedes mover la cita? Esto es importante. Siempre tienes algún achaque. Como si el dolor fuera invento mío, como si la artritis fuera capricho de vieja fastidiosa. Está bien, hija. Iré al banco. Gracias. Ah, y otra cosa.
¿Tienes dinero guardado? Es que se nos complicaron las cosas este mes y... ¿Cuánto necesitas? Unos 3,000 pesitos. Para la colegiatura de Gael. Ya sabes que la educación es cara. ¿3,000 pesos? La mitad de mi pensión. El dinero que había apartado para comprar mis medicinas del próximo mes. Sí, tengo. Paso mañana por tu casa después del banco. Perfecto. Bye, mamá. Colgó sin decir te quiero, sin preguntar si necesitaba algo, sin recordar que el día anterior había sido mi cumpleaños y que ni siquiera había probado el pastel que hice pensando en ella. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado que sonaba como burla. En el librero, la foto de Nuria el día de su graduación me miraba con sonrisa radiante. Yo estaba a su lado, orgullosa, abrazándola. Había trabajado doble turno durante meses para pagarle la toga y la ceremonia. ¿Cuándo se había vuelto tan fría? ¿Cuándo comenzó a verme solo como fuente de dinero y favores? Esa noche, sentada en mi mecedora con una taza de té de manzanilla, intenté rezar como todas las noches. Pero las palabras no salían. El rosario se sentía pesado entre mis dedos, como si estuviera hecho de plomo en lugar de cuentas de madera. Dios mío, susurré hacia el altar donde ardía mi veladora del Sagrado Corazón. ¿Me estás probando? ¿O simplemente me has olvidado? El silencio fue la única respuesta. Un silencio que parecía burlarse de mis oraciones, que me recordaba que hasta Dios tenía cosas más importantes que atender que los lamentos de una vieja sola. El lunes llegó con lluvia. Tomé 2 camiones. Para llegar al banco, cargando el paraguas roto que había sido de Miguel y los documentos en una bolsa de plástico para que no se mojaran. Mis rodillas protestaron con cada paso, pero cumplí el encargo como siempre. Después fui al cajero. Automático. Vi mi saldo. 4,200 pesos. Todo lo que me quedaba hasta fin de mes. Saqué los 3,000 que Nuria había pedido, sintiendo que cada billete que salía de la máquina se llevaba un pedazo de mi seguridad, de mi tranquilidad. En 1970, el camión hacia la colonia del Valle. Abracé mi bolsa como si fuera bebé. Una señora mayor se sentó a mi lado, también cargando documentos y con cara de cansancio. ¿También viene de hacer trámites?, me preguntó. Sí, para mi hija. Ay, qué bueno que tiene quien la ayude. Yo vengo sola siempre. Mis hijos viven en Estados Unidos. Por un momento envidié a esa mujer. Sus hijos estaban lejos por necesidad, no por indiferencia. Los míos vivían cerca y me trataban como extraña. Llegué al edificio donde vive Nuria. El elevador estaba descompuesto, así que subí 5 pisos por las escaleras. Para cuando toqué la puerta, me faltaba el aire y me dolía el pecho. Gael abrió la puerta con uniforme de fútbol, sudado y sonriente. Por un segundo, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez me daría un abrazo, tal vez me diría, gracias, abuela. Ah, eres tú, dijo y se dio la vuelta sin saludarme. Mamá, ya llegó la abuela con los papeles. La abuela. Como si fuera repartidora, no su familia. Nuria apareció con bata, despeinada, con cara de fastidio. Órale, qué bueno. ¿Tienes todo? Le entregué los documentos y el dinero. Ni siquiera me invitó a pasar, ni me ofreció un vaso de agua después del viaje que había hecho bajo la lluvia. Perfecto, muchas gracias. Oye, mamá, ¿no sientes que tu casa está muy grande para ti sola? Digo, nomás gastas en luz y gas para nada. Mi casa, el hogar que Miguel y yo construimos ladrillo por ladrillo, donde habíamos sido felices, donde ella había crecido, donde cada rincón guardaba memorias de una vida entera. ¿Por qué lo preguntas? No, nada más. Pero piénsalo. A tu edad, vivir sola es peligroso, y esa casa vale buen dinero. Podrías vender y comprarte un departamentito chiquito. Con lo que sobre, podrías ayudarnos más seguido. Ayudarlos más seguido, como si no hubiera hecho otra cosa en toda mi vida. Gael necesita una computadora nueva para la escuela, continuó. Y a Germán se le descompuso el carro. Son gastos que no teníamos planeados, gastos que yo debía resolver. Problemas, que eran mi responsabilidad, según ella. Voy pensándolo, dije, sintiendo que algo se quebraba dentro de mi pecho. Órale, pues. Oye, ya me tengo que bañar porque voy a salir. ¿Necesitas algo más? Necesitaba un abrazo. Necesitaba
que me preguntara cómo estaba. Necesitaba sentir que importaba para alguien en este mundo. No, hija, todo bien. Bajé los 5 pisos con lágrimas que se mezclaban con la lluvia que seguía cayendo. En el camión de regreso, me senté junto a la ventana y vi pasar la ciudad, donde había nacido, donde había amado, donde había criado a mi hija, donde ahora me sentía más extranjera que nunca. Esa noche, frente al espejo de mi tocador, me miré con honestidad brutal. Vi a una mujer de 74 años que había gastado toda su vida dando, sirviendo, sacrificándose. Vi manos arrugadas que habían trabajado hasta sangrar por amor a una familia que ahora la veía como carga. Tomé mi rosario, pero no. Para rezar. Lo sostuve como ancla, como la única cosa que me quedaba en un mundo que se había vuelto extraño y cruel. Por primera vez en mi vida, me pregunté si había valido la pena ser tan buena madre, tan buena abuela, tan buena cristiana. Por primera vez, el silencio de Dios me dolió más que cualquier insulto. 3 semanas después, el teléfono volvió a sonar. Era jueves por la tarde y yo estaba regando mis geranios en el patio trasero, esos que Miguel había plantado y que yo cuidaba como si fueran sus últimas palabras. El timbre me sobresaltó porque ya casi nadie me llamaba, excepto para pedirme algo. ¿Bueno? Mamá, habla Nuria. Oye, necesito que me hagas un favor urgentísimo. Ni cómo estás, ni buenas tardes. Directo al favor, como siempre. Dime, hija. ¿Te acuerdas de doña Esperanza, la que vivía en la esquina? Bueno, se murió la semana pasada y sus hijos van a vender la casa. Está súper barata porque necesitan dinero rápido para el funeral. Mi corazón se encogió. Doña Esperanza había sido buena vecina durante 30 años. Muchas tardes nos sentábamos en su portón a platicar mientras veíamos pasar la vida del barrio. ¿Y qué necesitas, Nuria? Pues que me prestes para el enganche. Son como 150,000 pesos. Es una inversión increíble, mamá. En 2 años la podemos vender al doble. 150,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Hija, yo no tengo esa cantidad. Mi pensión son 4,000 pesos al mes. Tú lo sabes. Ay, mamá, no te hagas. Todos sabemos que tienes dinero. Guardado. Papá trabajó muchos años y ustedes nunca gastaban en nada. Miguel había trabajado 40 años en la fábrica textil. Nuestros ahorros se habían ido en sus medicinas cuando se enfermó de diabetes, en los gastos del funeral, en los años que pasé ayudándola a ella cuando Gael era pequeño. Nuria, no tengo ese dinero. Y aunque lo tuvieras, ¿qué? ¿No confías en tu propia hija? Su voz cambió de tono. Se volvió aguda, agresiva, como cuando era adolescente y no le daba permiso de algo. No es eso, es que... ¿Sabes qué, mamá? Me duele que pienses tan mal de mí. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿quién viene a visitarte? ¿Quién se acuerda de ti en tu cumpleaños? ¿Visitarme? ¿Recordar mi cumpleaños con una caja del basurero? Nuria, por favor, no pelees conmigo. No estoy peleando. Estoy diciéndote la verdad. Tú vives en esa casa enorme, sin hacer nada productivo con ella. Mientras tanto, nosotros nos matamos trabajando, y no podemos ni progresar porque no omio. Tenemos capital. Capital. Esa palabra sonaba fría en sus labios, como si yo fuera banco y no su madre. Piénsalo bien, mamá. Porque oportunidades como esta no llegan todos los días. Y tampoco las familias que se preocupan por ti. Colgó sin despedirse. El tono de ocupado llenó mi cocina como sirena de ambulancia. Me quedé parada ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de recibir una bofetada. ¿Familias que se preocupan por mí? ¿Cuándo había sido la última vez que Nuria se había preocupado por algo que no fuera mi dinero o mis favores? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en las palabras de mi hija, en Nirets, el tono amenazante con que había hablado. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propia familia. El viernes llegó con sol radiante, como burlándose de mis preocupaciones. Cerca del mediodía escuché voces en la calle. Desde mi ventana vi el tsuru de Nuria estacionándose afuera, pero esta vez no venían solos. Germán traía a su hermano Roberto, un hombre gordo que siempre me había mirado con desprecio. Tocaron la puerta con golpes fuertes, impacientes. Abrí y los 3 entraron sin ser invitados. Gael venía detrás, con cara de aburrimiento, metido en su celular. Mamá,
Venimos a platicar contigo, dijo Nuria con voz de vendedora de seguros. Siéntate, por favor. Me senté en mi propia sala sintiéndome interrogada. Los tres hombres se quedaron de pie como formando una barrera entre yo y la puerta. Mira, suegra, comenzó Germán con esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando quería algo. Hemos estado pensando en tu situación. ¿Mi situación? Tú aquí sola, en esta casa tan grande, sin aprovechar el patrimonio que Dios te dio. Mientras tanto, hay familias jóvenes como la nuestra que necesitan oportunidades para crecer. Roberto asintió como si fuera juez dando veredicto. Además, continuó Nuria, a tu edad, vivir sola es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te da algo? ¿Quién te va a encontrar? Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera objeto y no persona. Por eso pensamos que lo mejor sería que vendieras esta casa y te fueras a vivir a una de Minanstedt, esas casitas para personas mayores. Ahí estarías cuidada, acompañada, sin preocupaciones. Una casita para personas mayores. Un asilo. ¿Y el dinero de la venta? Pregunté con la voz quebrada. Bueno, obviamente una parte sería para pagar tu manutención en el asilo, dijo Roberto como si fuera lo más natural del mundo. Y el resto, pues se podría invertir sabiamente. Nosotros conocemos buenos negocios. Gael necesita mejores oportunidades educativas, añadió Nuria. Una escuela privada, clases de inglés, deportes, todo eso cuesta dinero que nosotros no tenemos, pero que tú sí podrías proporcionar. Miré a mi nieto, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara todas las veces que había sido su refugio cuando sus papás peleaban. ¿Qué opinas, Gael? Le pregunté directamente. Levantó los ojos del celular con fastidio. Pues ya que preguntas, abuela, la casa sí está muy vieja y huele raro. Y tú también estás muy viejita para vivir sola. Mejor vendan todo y denme mi parte para... Una motocicleta. Su parte. Un niño de 10 años hablando de su parte de la herencia de su abuela viva. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los cuatro me miraban expectantes, como buitres esperando que la presa dejara de moverse. Necesito pensarlo, dije finalmente. ¿Qué hay que pensar? Estalló Germán. Es lógico, es lo mejor para todos. Tú estarás cuidada, y nosotros podremos prosperar. ¿No es eso lo que quiere una madre? ¿Que sus hijos progresen? Sí, pero nada, me interrumpió Nuria. Mamá, a veces eres muy egoísta. Solo piensas en ti, en tus caprichos de anciana. Nunca has pensado en nuestro futuro, en el futuro de tu nieto. ¿Egoísta? Yo, que había dado todo por ella, que había sacrificado mis sueños por los suyos, que había trabajado hasta quebrarme la espalda para que ella estudiara. No soy egoísta, susurré. Sí lo eres, insistió Gael desde su rincón. Tienes una casa grandota solo para ti, mientras nosotros vivimos apretados en el departamento. Eso no es justo. Gael, yo te crié en esta casa. Le dije con lágrimas en los ojos. Aquí aprendiste a caminar, aquí jugábamos. Ay, abuela, eso fue hace siglos. Ya crecí. Ya no necesito tus jueguitos de viejita. Roberto se acercó a mí y puso su mano pesada en mi hombro. Mire, doña Emilia, sea razonable. Usted ya vivió su vida. Ahora es tiempo de que los jóvenes vivan la suya. No sea egoísta. Egoísta. Esa palabra se repetía como martillo en mi cabeza. Además, agregó Nuria, si no aceptas por las buenas, tendremos que buscar otras opciones. Roberto conoce abogados. Hay maneras legales de proteger a las personas mayores de sí mismas cuando ya no pueden tomar decisiones racionales. ¿Amenaza legal? ¿Me estaban amenazando con quitarme mi casa por la fuerza? ¿Me estás amenazando, Nuria? No, mamá, te estoy cuidando. A veces los hijos tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien de nuestros padres. Se fueron esa tarde dejándome un ultimátum. Tenía una semana para decidir. Una semana para entregarles mi casa, mi hogar, mi vida entera. Esa noche, sola en mi cocina, preparé un té de manzanilla con manos temblorosas. La casa se sentía diferente, como si hubiera sido invadida por extraños. Cada rincón que antes me daba paz ahora me recordaba que podía perderlo todo.
Me senté en la mecedora de Miguel y abracé su almohada, la que aún guardaba vestigios de su aroma. Por primera vez en meses, lloré con rabia. No solo con tristeza, con rabia pura. Miguel, le dije a la foto que sonreía desde la repisa. ¿Qué hago? Tu hija, nuestra hija, me quiere meter a un asilo para quedarse con todo lo que construimos juntos. El silencio fue su única respuesta, pero en ese silencio encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Por primera vez me pregunté si Jesús, cuando perdonaba, también ponía límites. Si había diferencia entre ser cristiana y ser tonta. Si Dios esperaba que me dejara pisotear en nombre del amor, o si también esperaba que me respetara a mí misma. Esa noche, arrodillada ante mi altar, no recé pidiendo paciencia. Recé pidiendo fortaleza. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Apenas probaba bocado, apenas dormía, caminaba por mi casa como fantasma, viendo cada rincón con ojos nuevos, preguntándome si era la última vez que los vería como míos. El comedor donde Miguel me había pedido matrimonio, la cocina donde habíamos desayunado miles de mañanas, el patio donde habíamos plantado el limonero que ahora daba sombra a toda la casa. El domingo por la mañana me arreglé para ir a misa como siempre, pero algo había cambiado en mí. Me puse mi vestido azul marino, el que usaba para ocasiones importantes, y agarré mi rosario de cuentas doradas, el que mi mamá me había regalado para mi primera comunión. En la iglesia de San Juan Bautista, me senté en mi lugar de siempre, pero esta vez no me sentí sola. Había algo diferente en el aire, como si una presencia me acompañara. El padre Martín habló sobre el pasaje de Jesús echando a los mercaderes del templo. Hay momentos, dijo el padre con voz firme, en que la bondad no significa permitir que abusen de nosotros. Jesús no fue violento, pero sí fue firme. Defendió lo sagrado, y cada uno de nosotros también es sagrado ante los ojos de Dios. Sus palabras me atravesaron como rayo de luz. ¿Cuándo había dejado de verme como sagrada? ¿Cuándo había permitido que me trataran como objeto en lugar de como hija de Dios? Después de misa, en lugar de irme directo a casa, caminé hacia el panteón donde descansa Miguel. Hacía meses que no lo visitaba porque las rodillas me dolían mucho, pero ese día sentí que necesitaba hablar con él. Me senté en la banquita que está frente a su tumba, la que habíamos mandado hacer, con el dinero de su seguro de vida. Ahí, bajo el sol de mediodía, le hablé como si estuviera vivo. Mi amor, le dije acariciando la lápida de mármol gris donde estaba grabado su nombre. Nuestra hija quiere vender la casa. Quiere meterme en un asilo. Dice que soy egoísta, por no darles todo lo que tengo. Una brisa suave movió las flores de cempasúchil que había llevado. Era como si Miguel me estuviera escuchando. ¿Tú qué harías? ¿Te dejarías pisotear así? Porque yo ya no sé si estoy siendo buena cristiana o solo tonta. En ese momento recordé algo que Miguel me había dicho cuando Nuria tenía 15 años y había empezado a ser grosera conmigo. Había llegado tarde, sin avisar, y cuando la regañé me gritó cosas horribles. Emilia, me había dicho Miguel esa noche mientras yo lloraba en su hombro. Amar no significa permitir que te falten al respeto. Los padres que no ponen límites no están criando hijos, están criando tiranos. Esa frase resonó en mi cabeza como campana de iglesia. Regresé a casa con el corazón más liviano. Por primera vez en semanas pude comer con ganas. Me preparé huevos rancheros, de esos que tanto le gustaban a Miguel, y me senté en el comedor a disfrutarlos viendo el jardín que tanto trabajo me había costado mantener. El martes por la mañana sonó el teléfono. Era Nuria, puntual como reloj. Mamá, ¿ya decidiste? Hoy es martes. Recuerda que el viernes se acaba el plazo que te dimos. El plazo que me dieron, como si fuera empleada, no su madre. Sí, Nuria, ya decidí. ¡Qué bueno! Roberto ya habló con un notario para acelerar la venta. ¿A qué hora podemos pasar por los papeles? Respiré profundo. Sentí que Miguel estaba a mi lado, que Dios me daba fuerzas. No, hija. Silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo? ¿Que no? No voy a vender mi casa. No me voy a ir a ningún asilo. Esta es mi casa, la que tu papá y yo construimos con nuestro trabajo y nuestro amor. Aquí voy a quedarme hasta que Dios decida llevarme con él.
¿Estás loca? Mamá, ya habíamos quedado. Habían quedado ustedes. Yo nunca estuve de acuerdo. Solo me dijeron lo que tenía que hacer, como si fuera niña chiquita o como si fuera idiota. No te pongas así. Estamos pensando en tu bien. No, Nuria, están pensando en su dinero. Y yo ya no voy a ser su cajero automático. Otra pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta, más fría, más calculadora. Mamá, esto es muy grave. Creo que ya no estás bien de la cabeza. Vamos a tener que hablar con un... Doctor, a lo mejor necesitas ayuda psiquiátrica. ¿Ayuda psiquiátrica? ¿Por defender mi derecho a vivir en mi propia casa? Lo único grave aquí, hija, es que ya no reconozco a la niña que crié. La Nuria que yo conocía era agradecida, cariñosa, respetuosa. Esta persona que me habla no sé quién es. Eres una malagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? Dime una sola cosa que hayan hecho por mí que no les haya costado dinero mío o que no haya sido para su propio beneficio. Silencio otra vez. Largo, pesado. ¿Sabes qué, mamá? Allá tú. Pero no vengas llorando después cuando te pase algo. Y no haya nadie que te ayude. Si me pasa algo, confío en que Dios me ayudará. Él no me ha abandonado nunca, aunque a veces parezca que sí. Colgó sin despedirse. Yo me quedé con el teléfono en la mano, pero en lugar de sentir tristeza, sentí algo parecido a la libertad. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui al mercado de Coyoacán a comprar flores para decorar mi altar. Caminé despacio, disfrutando el sol en mi cara, el ruido de los vendedores, el olor a comida. Compré rosas rojas y gladiolos blancos, los favoritos de Miguel. En casa, cambié el agua de los floreros, limpié cada figura del altar, prendí mis veladoras. Por primera vez en meses, mi casa se sintió realmente mía. Esa noche preparé mi cena favorita, sopa de tortilla con aguacate y queso fresco. Puse la mesa como para recibir visita, con mantel y servilletas de tela. Me serví en mi vajilla buena, la que guardaba para ocasiones especiales, y que nunca usaba porque nunca llegaban las ocasiones especiales. Cené viendo las fotos de Miguel que tengo en la vitrina. Le platiqué de mi día, de lo que había cocinado, de las flores que había comprado. Como cuando estaba vivo y yo le contaba todo mientras él leía el periódico. Después de cenar, me senté en la mecedora con mi Biblia. Busqué el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Por primera vez en meses, esas palabras me llenaron de paz real, no de esa paz forzada que trataba de sentir para no llorar. Me fui a dormir temprano, y por primera vez en semanas dormí de corrido, sin pesadillas, sin despertarme llorando, sin el nudo en el estómago que me acompañaba desde hacía tanto tiempo. El miércoles amaneció hermoso. Me levanté descansada y con ganas de hacer cosas. Regué mis plantas, barrí el patio, hasta me animé a lavar las cortinas de la sala que tenían meses sin cambiar. Como a las 11 de la mañana, mientras tendía la ropa en el patio, escuché que alguien tocaba la puerta. Con fuerza, insistente. Era Germán, solo, con cara de pocos amigos. «Buenos días, suegra. ¿Podemos hablar?» «Buenos días, Germán. Dime. ¿En serio va a ser tan necia? ¿No entiende que lo que le estamos proponiendo es lo mejor para todos?» «Para. Todos menos para mí». «Está siendo egoísta. Piensa en su nieto. Piensa en el futuro de Gael». «He pensado en el futuro de Gael durante 10 años. Le he dado todo lo que he podido. Ahora es tiempo de que sus padres se hagan responsables de él». Germán se acercó más. Intimidante. «Mire, doña, ya no estamos pidiendo. Es lo que va a pasar. Con su cooperación o sin ella». Por primera vez en mi vida, no sentí miedo ante una amenaza. Sentí algo que no conocía. Fuerza. «Germán, sal de mi casa. Ahora». «¿Qué?» «Que salgas de mi casa. Y no regreses hasta que no vengas con respeto. Esta es mi casa, mi propiedad, y aquí no entra nadie que me falte al respeto». «Sé». Quedó parado ahí, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Además, continué con voz firme que no reconocía. «Como mía, le voy a decir algo. Si siguen molestándome, si siguen amenazándome,
Voy a ir con el Ministerio Público a poner una denuncia por acoso y amenazas. Y también voy a hablar con un abogado para cambiar mi testamento. No puede hacer eso. Claro que puedo. Es mi casa, mi dinero, mi vida. Y si ustedes no me respetan, van a ver qué tan egoísta puedo ser realmente. Germán se fue hecho una furia, gritando cosas que no alcancé a entender. Yo cerré la puerta con llave y me recargué contra ella, temblando. Pero no de miedo, de emoción. Acababa de decir no, por primera vez en mi vida adulta. Y se sentía como renacer. El jueves por la noche no pude dormir, pero no por angustia, sino por una extraña mezcla de nervios y emoción. Sabía que vendrían. Sabía que no se iban a quedar con los brazos cruzados después de que les había dicho que no. Germán había salido de mi casa furioso, y conociendo a mi familia, regresarían con refuerzos. Me levanté antes del amanecer y me arreglé como para ir a una cita importante. Me puse mi vestido negro con flores bordadas, el que Miguel me había regalado para nuestro último aniversario. Me peiné con cuidado. Me puse mis aretes de perlas pequeñas y un poquito del perfume que guardaba, para ocasiones especiales. Si iba a enfrentar a mi familia, lo haría con dignidad. Desayuné despacio, saboreando cada bocado de mis huevos con frijoles refritos. Puse música en mi radio viejo, esas canciones de Pedro Infante que tanto nos gustaban a Miguel y a mí. La casa se llenó de vida por primera vez en meses. A las 11 de la mañana, mientras regaba mis geranios, escuché varios coches estacionándose, afuera. Desde la ventana vi el Tsuru de Nuria, pero también una camioneta que no reconocí y otro auto más. Mi corazón comenzó a latir fuerte, pero no de miedo. Era como la sensación antes de un examen para el que te preparaste bien. Los pasos se escucharon pesados en mi banqueta. Tocaron la puerta con golpes fuertes, impacientes. Abrí y vi a todo un ejército. Nuria con cara de funeral, Germán con los puños cerrados, Roberto con su sonrisa falsa, Gael escondido detrás de su mamá, y dos personas que no conocía. Una, mujer mayor con portafolios y un hombre joven con traje. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente», dijo Nuria empujando la puerta para entrar. «Te trajimos ayuda profesional». Entraron sin ser invitados, como invasores a territorio conquistado. La mujer mayor se presentó como la licenciada Valdés, especialista en Derecho Familiar y Protección de Adultos Mayores. El joven era su asistente. Se distribuyeron por mi sala como si fuera tribunal de justicia. La licenciada se sentó en 1909, el centro, Nuria y Germán a sus lados como fiscales, Roberto de pie como guardia, y el asistente con una grabadora en las manos. «Doña Emilia», comenzó la licenciada con voz engolada. «Su familia está muy preocupada por usted. Me han informado que últimamente ha tenido comportamientos erráticos». «¿Erráticos? ¿Por no querer regalar mi casa? ¿Qué comportamientos?», pregunté manteniéndome serena. «Bueno, según me comentan, se niega a aceptar ayuda de su familia, toma decisiones irracionales sobre su patrimonio, y ayer amenazó a su yerno con denuncias falsas». Nuria asintió como niña acusona. «Mamá, ya no eres la misma, estás muy agresiva, muy paranoica. Creemos que necesitas ayuda médica». «Y mientras tanto», agregó Germán, «necesitamos proteger tus bienes para que no hagas algo de lo que después te arrepientas». Ahí estaba la verdad desnuda. Querían mis bienes. Me puse de pie y caminé hacia mi altar. Tomé mi Biblia entre las manos y regresé a enfrentarlos. «Licenciada Valdés», dije con voz clara, «¿usted tiene hijos?» «Sí, doña, tengo 2. ¿Y ellos la respetan?» «Por supuesto. ¿La visitan por gusto o solo cuando necesitan algo?» La mujer se removió incómoda en su asiento. «¿Le han dicho alguna vez que regale su casa para que ellos puedan prosperar?» «Doña Emilia, eso no viene al caso». «Sí viene al caso, porque usted está aquí juzgando mi capacidad mental por no querer regalar mi patrimonio a gente que me trata como estorbo». Abrí mi Biblia en Efesios 6:2 y leí en voz alta. «Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa». Miré directamente a Nuria. «Dime, hija, ¿en qué me has honrado últimamente?» «Ay, mamá, no empieces con tus dramas religiosos». «No es drama. Es la palabra de Dios. La misma palabra que yo te enseñé cuando eras niña, y que ahora pareces haber olvidado por completo».
Gael murmuró desde su rincón. La abuela está loca. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me dirigí directamente a él, mi nieto, el niño que había cargado en brazos cuando lloraba, al que había cantado canciones de cuna, al que había enseñado a andar en bicicleta. Gael, mírame a los ojos. Levantó la vista del celular con fastidio. ¿Tú crees que estoy loca? Pues sí, estás muy rara últimamente. ¿Rara por qué? ¿Por no regalarles mi casa? ¿Por no darles todo mi dinero? Es que, bueno, ya, estás muy vieja. Ya no necesitas tantas cosas. El corazón se me partió, pero mi voz se mantuvo firme. Gael, cuando tenías 5 años y tus papás se fueron de vacaciones sin ti, ¿quién te cuidó 2 semanas completas? ¿Quién se desvelaba cuando tenías fiebre? ¿Quién te llevaba al parque todos los días? El niño se encogió de hombros. Cuando empezaste la primaria y necesitabas útiles escolares que tus papás no podían comprar, ¿quién vendió sus anillos de matrimonio para dártelos? Nuria trató de interrumpir, pero la callé con la mano. Cuando querías ir a Six Flags para tu cumpleaños, ¿quién ahorró durante 6 meses vendiendo gelatinas para llevarte? Gael ya no me miraba a los ojos. ¿Y ahora que digo no por primera vez en mi vida, ya estoy loca? El silencio llenó la sala como niebla espesa. Me dirigí entonces a Nuria, mi única hija, la niña que había crecido en mis brazos. Nuria, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años y te dio apendicitis en la madrugada? Mamá, eso fue hace mucho. Te cargué en brazos hasta la calle porque tu papá no estaba y no teníamos dinero para ambulancia. Paré el primer coche que pasó y te llevé al hospital. Estuve despierta 3 días cuidándote. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Temí. ¿Acuerdas cuando te embarazaste y el papá de Gael te abandonó? ¿Quién te consoló? ¿Quién te dijo que todo iba a salir bien? ¿Quién cuidó a tu hijo como si fuera mío para que tú pudieras estudiar y trabajar? Nuria tenía lágrimas en los ojos, pero su voz siguió siendo fría. Sí, mamá, pero eso ya pasó. Ahora somos nosotros los que te tenemos que cuidar a ti. ¿Cuidarme? ¿Metiéndome en un asilo para quedarse con mi casa? ¿Eso es cuidarme? Es por tu bien. ¡No! Grité con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Basta de mentiras! Es por su bien, por su dinero, por su comodidad. La licenciada trató de recuperar el control de la situación. Doña Emilia, cálmese, por favor. Entendemos que esto es difícil, pero ¿sabe qué es lo que es difícil, licenciada? Descubrir a los 74 años que para tu propia familia eres solo una fuente de dinero, que el amor que creías real era solo interés. Me volví hacia todos ellos, mi familia que ya no se sentía como familia. Ustedes hablan de mi incapacidad mental, pero yo les voy a demostrar qué tan capaz estoy. Caminé hacia mi recámara y regresé con una carpeta que guardaba en mi cómoda. Aquí están las escrituras de la casa, completamente pagada. Aquí está mi testamento actual, donde todo les quedaba a ustedes. Y aquí, saqué otro papel. Está la cita que tengo el lunes con el notario público para cambiar todo. El silencio fue absoluto. Si yo estoy tan mal de la cabeza, ¿cómo pude hacer esta cita? ¿Cómo conseguí el número del notario? ¿Cómo saqué todos estos documentos? Roberto se puso de pie amenazante. Eso no lo puede hacer. Claro que puedo. Soy dueña de mi casa, de mi dinero y de mis decisiones. Y mi nueva decisión es esta. Quien me falte al respeto, quien me amenace, quien me trate como objeto, no va a recibir ni un peso de mi herencia. Nuria estalló en llanto. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Ustedes fueron mi familia. Ahora son extraños que vienen a mi casa a amenazarme y a insultarme. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Nuria, yo te perdono. Los perdono a todos. Pero perdonar no significa permitir que me sigan lastimando. Jesús perdonó, pero también echó a los mercaderes del templo cuando faltaron el respeto a la casa de su padre. Solté sus manos y me dirigí a la puerta. Y esta es mi casa, mi templo, mi refugio, y aquí ya no entra quien no venga con amor verdadero. Abrí la puerta de par en par. Les pido que se retiren, todos. La licenciada guardó sus papeles, apresuradamente. Doña Emilia, esto no va a quedar así. Licenciada, le sugiero que investigue bien a sus clientes antes de prestarse a este tipo de extorsiones, porque eso es lo que esto es.
Extorsión familiar. Uno por uno fueron saliendo. Gael pasó por mi lado sin mirarme. Roberto murmuró algo entre dientes. Germán me lanzó una mirada de odio puro. Nuria fue la última en salir. Mamá, por favor, recapacita. Ya recapacité, hija. Por eso tomé esta decisión. Vas a estar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Del otro lado escuché voces alteradas, discusiones, el sonido de los coches arrancando. Me quedé recargada contra la puerta, temblando, pero no de miedo, de libertad. Por primera vez en 74 años había defendido mi dignidad, y se sentía como una victoria divina. Los días que siguieron a la confrontación fueron como despertar de un sueño muy largo. Mi casa se sentía diferente, como si hubiera recuperado su alma. El aire se movía más libre, la luz entraba más brillante por las ventanas, hasta el canto de los pájaros en el patio sonaba más alegre. Por primera vez en años, me levanté el viernes, con ganas de vivir el día completo. Me preparé un desayuno como no lo hacía desde que Miguel estaba vivo. Huevos rancheros con frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla con canela y piloncillo. Puse la mesa con mi mantel de flores bordadas y mis platos buenos. Si iba a desayunar sola, que fuera. Con dignidad. Mientras comía, planeé mi día como si fuera una aventura. Primera parada, el mercado de Coyoacán. Hacía meses que no iba porque siempre estaba preocupada por ahorrar dinero para las emergencias de Nuria. Ahora mi dinero era mío otra vez. Caminé por el mercado sintiendo que redescubría el mundo. Los colores se veían más vivos, los aromas más intensos. Compré flores frescas para mi altar. Frutas que me gustaban pero que había dejado de comprar por costosas. Un pollo entero para hacer el mole que tanto le gustaba a Miguel. ¿Va a hacer una fiesta, doña Emilia? Me preguntó don Raúl, el vendedor de pollos que me conocía desde hace años. Sí, le respondí sonriendo. Voy a celebrar que volví a ser yo. En la florería elegí gladiolos blancos, rosas rojas y claveles amarillos. Flores para celebrar, no para llorar. Estas flores están hermosas, le dije a doña Lupita, la florista. Como usted, doña, se ve muy contenta hoy. Y tenía razón. Me veía contenta porque me sentía contenta. De regreso a casa, cargada de bolsas como cuando era joven y tenía familia que alimentar, me topé con mi vecina Carmen, la que vivía 3 casas más abajo. ¡Ay, doña Emilia! ¡Qué gusto verla tan animada! Hacía tiempo que no la veía sonreír así. Es que acabo de tomar una decisión muy importante, Carmen. ¿Sí? ¿Cuál? Decidí ser feliz otra vez. Carmen se rió con ganas. ¡Qué buena decisión! Y ya, era hora. En casa, dediqué la mañana a renovar mi altar. Quité todo. Limpié cada figura con cariño. Cambié el mantel por uno nuevo que había comprado. Acomodé las flores frescas. Al centro puse la foto de Miguel donde se ve sonriendo, vestido con su camisa azul favorita. Mi amor, le dije mientras encendía las veladoras. Creo que por fin entendí lo que me querías decir sobre poner límites. Perdón por haber tardado tanto. La veladora del Sagrado Corazón de Jesús se encendió con una llama muy alta y brillante, como si fuera señal de aprobación. Por la tarde, algo me motivó a hacer algo que no había hecho en años. Visitar a mi amiga Esperanza, que vivía en la colonia Roma. Esperanza había sido mi compañera en los trabajos de limpieza cuando éramos jóvenes. Nos habíamos distanciado porque yo siempre estaba ocupada con los problemas de Nuria, y nunca tenía tiempo para cultivar amistades. Tomé el metro, algo que no hacía desde hace años por miedo a las multitudes, y porque Nuria siempre me decía que era peligroso para personas de mi edad. En el vagón, una muchacha embarazada iba de pie. Me levanté y le ofrecí mi asiento. Gracias, señora. Muy amable. De nada, hijita. Yo fui joven y embarazada también. Sé lo que se siente. Esperanza vivía en un departamento pequeño, pero lleno de vida. Cuando abrió la puerta y me vio, gritó de la emoción. Emilia, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me abrazó con esa calidez que solo dan las amistades verdaderas. Esperanza, te debo una disculpa muy grande. He sido muy mala amiga todos estos años. No digas tonterías. Ven, pásate. Te voy a hacer un café y me vas a contar todo.
Sala era pequeña pero acogedora, llena de fotos de sus nietos y bisnietos. En la pared, un crucifijo de madera y una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo están tus hijos? No le pregunté mientras ella preparaba café. Ay, mijita, con sus vidas. Vienen cuando pueden, me hablan seguido, me ayudan con lo que necesito. No me puedo quejar. Qué diferente sonaba eso a mi experiencia. ¿Y los tuyos? ¿Cómo está Nuria? ¿Y el nieto? Por primera vez en años hablé con completa honestidad sobre mi familia. Le conté todo. La caja del basurero, las amenazas, el intento de meterme en un asilo, la confrontación del día anterior. Esperanza me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, tomando mi mano cuando las lágrimas llegaron. Ay, Emilia, qué dolor tan grande has estado cargando sola. Pensé que era mi obligación como madre cristiana, que tenía que aguantar todo por amor. No, mijita, amor no es aguantar maltrato. Amor es respeto mutuo. Lo que te estaban haciendo no era amor, era abuso. Sus palabras me llegaron al alma, porque venían de alguien que también era madre, también era cristiana, también había sufrido. ¿Tú crees que hice bien? ¿Crees que Dios aprueba lo que hice? Esperanza se levantó y trajo su Biblia, una vieja y gastada como la mía. Mira, dijo buscando una página. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. A veces amar significa decir que no. A veces amar significa poner límites. Leímos juntas varios pasajes sobre la sabiduría, sobre el respeto, sobre el valor de conocer nuestro propio valor ante Dios. Emilia, tú no abandonaste a tu familia. Ellos te abandonaron a ti. Primero, tú solo dejaste de permitir que te lastimaran. Esa tarde, Esperanza me enseñó algo maravilloso. Me habló del grupo de oración que se reunía los miércoles en la parroquia de la colonia Roma. Mujeres de nuestra edad que se juntaban a rezar, a platicar, a apoyarse mutuamente. ¿Te gustaría venir el próximo miércoles? Todas son viudas o mujeres solas. Entenderían perfectamente lo que has vivido. ¿No les molestaría que llegue una desconocida? Al contrario, siempre estamos abiertas a recibir a una hermana en Cristo. Regresé a casa esa noche con el corazón más liviano. En el metro de vuelta, una señora mayor iba leyendo una revista de chismes. Le sonreí y ella me devolvió la sonrisa. ¿Qué tal su día?, me preguntó. Maravilloso. Redescubrí a una amiga. Qué bonito. Las amigas son tesoros. En casa, preparé la cena como si fuera celebración. Prendí velas, puse música suave, me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales. La ocasión especial era estar viva, estar libre, estar en paz. Esa noche, arrodillada ante mi altar renovado, recé con una gratitud que no había sentido en años. Señor Jesús, gracias por darme la fuerza para defenderme. Gracias por mostrarme que el amor propio también es amor a ti, porque soy tu hija. Gracias por poner en mi camino a Esperanza otra vez. Gracias por recordarme que no estoy sola. El domingo siguiente fui a misa con vestido nuevo, uno que había comprado en el mercado sin pensar en si era gasto innecesario. Era azul cielo con flores blancas bordadas, y me hacía sentir como si fuera primavera otra vez. En la iglesia, el padre Martín habló sobre las parábolas de Jesús, específicamente sobre la mujer que encontró la moneda perdida y celebró con sus vecinas. A veces, dijo el padre, lo que hemos perdido no son cosas materiales. A veces hemos perdido nuestra dignidad, nuestro valor propio, nuestra alegría, y cuando los encontramos otra vez, es motivo de gran celebración. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de fiesta. Después de misa, me acerqué a él. Padre, quería agradecerle. Sus homilías me han ayudado mucho últimamente. ¿En qué la han ayudado, doña Emilia? A recordar que también soy hija de Dios, que también merezco respeto y amor. El padre sonrió con esa bondad que caracteriza a los verdaderos pastores. Nunca lo olvide, señora. Dios la ama tal como es, y espera que usted también se ame a sí misma. Esa tarde, sentada en mi patio bajo el limonero que Miguel y yo habíamos plantado hace 30 años,
Escribí en mi diario algo que no había escrito en meses. Hoy fue un buen día. Hoy fui feliz. Por primera vez en años, no me dolía el presente ni me daba miedo el futuro. Por primera vez, me sentía realmente acompañada por Dios. Y esa compañía era suficiente. 6 meses después. Es marzo otra vez, y hoy cumplo 75 años. Pero este cumpleaños es diferente a todos los anteriores, porque por primera vez en décadas lo celebro siendo completamente libre. Me levanto temprano, no por angustia, sino por emoción. Mi casa huele a café recién hecho y a las rosas que corté ayer de mi jardín. Sí, mi jardín, porque ahora tengo tiempo para cuidarlo como se merece. Las flores que Miguel y yo plantamos hace años han florecido como nunca, como si también hubieran estado esperando que yo renaciera para poder crecer en paz. Me visto con cuidado. Llevo puesto un vestido nuevo, color rosa mexicano, que compré la semana pasada sin preguntarle a nadie si valía la pena el gasto. Mis zapatos son cómodos pero elegantes, y mi cabello está recién peinado. A los 75 años, he redescubierto el placer de verme bien para mí misma. En la cocina, preparo mi desayuno favorito, chilaquiles rojos con crema y queso. Fresco, café de olla y un pequeño pastel que horneé ayer. 75 velitas esperan ser encendidas, pero esta vez no para celebrar otro año de supervivencia, sino para celebrar el primer año de mi nueva vida. A las 10 de la mañana. Llegan mis invitados. Sí, invitados, porque ahora tengo gente que me quiere de verdad. Esperanza es la primera en llegar, cargando un ramo de gladiolos blancos y una sonrisa que ilumina toda la casa. Feliz cumpleaños, mi querida Emilia. Detrás de ella vienen las señoras del grupo de oración, doña Carmen, doña Rosa, doña Patricia y doña Isabel. Mujeres que en estos 6 meses se han convertido en las hermanas que nunca tuve, en la familia que elegí en lugar de la que me tocó. ¡Ay, qué bonita! «Se ve, doña Emilia», dice doña Carmen admirando mi vestido. «Se ve usted radiante». Y sí, me siento radiante. Por primera vez en años, cuando me miro al espejo veo a una mujer completa, no a una sombra que existe solo para servir a otros. Nos sentamos en mi comedor, que ahora está siempre listo para recibir visitas. Mis amigas me traen regalos verdaderos. Una bufanda tejida a mano, un libro de oraciones, una planta de orquídeas para mi jardín, dulces caseros hechos con cariño. «Cuéntenos, doña Emilia», pregunta doña Rosa mientras servimos. «El café. ¿Cómo se siente en su nuevo cumpleaños?» «Me siento como si hubiera nacido otra vez», respondo con total honestidad. Como si los primeros 74 años hubieran sido ensayo, y ahora por fin estoy viviendo mi vida real. Platicamos de nuestras semanas, de nuestras oraciones, de los pequeños milagros cotidianos. Doña Patricia nos cuenta que su hijo la visitó por primera vez en meses, pero ahora ella ya no vive pendiente de esas visitas porque tiene una vida propia que la llena. Doña Isabel comparte que empezó clases de bordado en el centro cultural, algo que siempre quiso hacer, pero nunca se atrevió porque su familia le decía que era pérdida de tiempo. ¿Saben qué he aprendido? Les digo mientras cortamos el pastel, que cuando una se respeta a sí misma, los demás también aprenden a respetarla, y los que no aprenden simplemente se alejan, y eso está bien. Esperanza asiente con sabiduría, y que Dios nunca nos abandona, aunque a veces sentimos que sí. Él estaba esperando a que estuviéramos listas para recibir su amor de la manera correcta. Después del desayuno, nos dirigimos juntas a la misa de las 12 en San Juan Bautista. Camino por la calle del Brazo de Esperanza, saludando a los vecinos que ahora me ven diferente. Ya no soy la pobre señora que vive sola. Ahora soy doña Emilia, la que siempre anda con sus amigas. En la iglesia, el padre Martín anuncia que es mi cumpleaños y toda la congregación me canta las mañanitas. Mi corazón se llena de una alegría tan pura que las lágrimas me corren por las mejillas, pero son lágrimas de gratitud, no de dolor. Durante la homilía, el padre habla sobre la parábola del hijo pródigo, pero enfocándose en algo que nunca había considerado antes: el amor del padre que permanece constante sin importar lo que hagan los hijos. A veces, dice el padre Martín, nosotros somos tanto el padre que ama incondicionalmente como el hijo que necesita regresar a casa. Y
A veces regresar a casa significa regresar a nosotros mismos, al amor propio que Dios nos ha dado como regalo. Sus palabras resuenan en mi alma como campanas de liberación. Después de misa, mis amigas se despiden con abrazos largos y promesas de vernos el miércoles en el grupo de oración. Me quedo sola en mi casa, pero ya no es la soledad pesada de antes. Es una soledad elegida, serena, llena de posibilidades. En la tarde, mientras riego mis plantas, suena el teléfono. Durante un segundo, mi corazón salta pensando que podría ser Nuria, que tal vez recordó mi cumpleaños. Pero la esperanza ya no me duele como antes, porque ya no la necesito para ser feliz. Es Esperanza, que me llama para asegurarse de que llegué bien a casa. ¿Todo bien, mi querida? Todo perfecto, Esperanza. Gracias por hacer de este el mejor cumpleaños de mi vida. No, Emilia. Gracias a ti por enseñarnos a todas que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, sentada en mi mecedora bajo las estrellas del patio, reflexiono sobre estos 6 meses de libertad. He cambiado mi testamento como prometí. Ahora mi casa irá para un orfanato católico cuando yo muera, y mi pequeña pensión durará suficiente para mantenerme dignamente hasta que Dios decida llamarme. He aprendido a manejar mis finanzas, algo que nunca hice porque siempre las controlaba Miguel y después Nuria. Ahora sé exactamente cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto puedo ahorrar para pequeños lujos que me hacen feliz. He decorado mi casa a mi gusto, con colores que me alegran, y muebles que me resultan cómodos. Ya no guardo nada para ocasiones especiales, porque he entendido que estar viva es la ocasión más especial de todas. ¿Y mi familia? No han vuelto. Al principio esperaba que Nuria llamara, que Gael se acordara de mí, que alguien viniera a disculparse. Pero el silencio se extendió semanas, después meses, y poco a poco fui entendiendo que su ausencia era un regalo disfrazado. Sin su drama constante, sin sus demandas, sin su falta de respeto, pude redescubrir quién era yo cuando no estaba siendo utilizada por otros. Pude recordar qué me gustaba, qué me hacía reír, qué me daba paz. He ido a retiros espirituales, he visitado iglesias en otros barrios, he tomado clases de cocina tradicional en el centro cultural. He leído libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. He escrito cartas a Miguel contándole de mi nueva vida, de las mujeres maravillosas que he conocido, de la paz que por fin encontré. Antes de acostarme, me arrodillo ante mi altar como todas las noches. Las veladoras arden brillantes, las flores están frescas, y la foto de Miguel parece sonreírme con aprobación. Señor Jesús, rezo con el corazón lleno. Gracias por enseñarme que el amor verdadero incluye el amor propio. Gracias por mostrarme que poner límites no es falta de caridad, sino respeto por la dignidad que tú me diste. Gracias por las hermanas que pusiste en mi camino, por la paz que encontré en mi propia compañía, por la libertad de ser quien tú creaste que fuera. Me acuesto en mi cama, entre sábanas limpias que huelen a lavanda, en una casa que es verdaderamente mía, rodeada del silencio bendito de una vida en paz. Mañana será otro día hermoso. Tal vez vaya al mercado a comprar ingredientes para hacer tamales como me enseñó mi madre. Tal vez llame a Esperanza para planear una visita al museo. Tal vez simplemente me siente en mi jardín a leer mi Biblia bajo el limonero. Lo que sea que haga, lo haré con la certeza de que merezco respeto, amor y dignidad. Lo haré como hija amada de Dios, no como esclava de las expectativas ajenas. Por primera vez en 75 años, soy completamente libre, y esa libertad tiene sabor a gloria. Ahora te pregunto a ti, querido hermano o hermana que me has acompañado en esta historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación así, donde la familia abusó de su bondad y su fe? ¿Cómo fue que la fe en Dios los ayudó a encontrar fuerzas para poner límites? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Si esta historia te tocó el corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, especialmente por nuestra propia familia. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.